Dios los bendiga, feliz año. Tengo una pregunta, ¿no han sido alguna vez, no sé si decir víctimas, pero no sé si han pasado más bien por esa sensación de decepción, de tristeza cuando se acaba un año? Creo que yo estuve en una situación de recapitular un poco algunas de las cosas más importantes que pasaron en este año. Y esencialmente fue un año de cambios, pero también en el que estuve muy estresado por ciertos sucesos que para mí fueron importantes. Podría mencionar muchos de los personales, pero no sé, siento que me gustaría esta vez enfocarme más en algunos de los que para mí siento que afectaron más a los demás. Bueno, no sé por dónde empezar. Yo pensé, por ejemplo, hablar de lo que sucedió ahí de las Olimpiadas, como que no fue la gran cosa. No sé, como que quería empezar con algo más liviano. Estuvo bastante polémico lo que pasó, digamos, con esta cuestión de lo de la cultura woke y también los problemas que tuvo las Olimpiadas, también tantas cosas que se empezaron a saber. Y pues también en cierto sentido, y creo que de lo que más me llegó a afectar a mí a principios de año, lo de las elecciones, lo del cambio de gobierno en mi país, aunque bueno, es lo de ya cuando fue el cambio fue a finales de año, la controversia de si hubo fraude electoral, también la reforma al Poder Judicial. Yo estuve también en marchas para evitar que se diera la luz, sin embargo, no sé en qué vaya a terminar. También lo que fue las elecciones en Estados Unidos y pues también qué consecuencias va a poder llegar a tener en el año que viene. Yo creo que en cierto sentido esta vez como que los problemas propios de la política me empezaron a afectar más. Y o sea, van desde la cuestión económica hasta otros aspectos. De hecho, el hecho de que haya tanto poder en un solo partido, que supuestamente son varios, como que sí preocupa. Yo sinceramente estoy así como confundido con todo esto que ha pasado y pues no sé ni siquiera qué esperar con respecto al país. Yo pongo en retrospectiva cómo estuvo con esto de lo del PAN, el PRI, el PRD y se me hizo interesante también el hecho de que mucha gente defendiera a Morena cuando de hecho casi la mitad de los que están actualmente en Morena son ex del PRI, ex del PAN, ex del PRD. De hecho, son de algunos de los políticos que me atrevería a decir más polémicos los que están actualmente en Morena. Y o sea, fueron gente que no le dio ni siquiera seguimiento dentro de su propio partido. Incluso este sujeto que estuvo en Morena y se salió, comentó algo que me dejó pensando, que dice que actualmente el partido está administrado por muchos incompetentes. Creo que esa fue la palabra que utilizó. Y, o sea, quizás piensan que yo estoy siendo algo cruel con Morena, pero aquí el asunto es de que independientemente de lo que haya hecho López Obrador o lo que haya hecho Claudia Sheinbaum, el asunto es de que actualmente Morena está siendo administrada en buena parte por expriistas, experredistas, eh, expanistas y el tipo de, básicamente de políticos que está de más decir que son corruptos, que no fueron aprobados ni siquiera en los propios partidos en los que están originalmente. Y lastimosamente eso también me enseña el hecho de que mucha gente no reconozca nombres, algo que me preocupa, que es que quien está en el poder, quien opera básicamente se podría decir que desde las sombras, para poder hacer sus cosas, sus movimientos, sus movidas de lavado de dinero, puede utilizar al presidente, al gobernador si es un poco más original, y principalmente al partido como chivo expiatorio. Si una persona es corrupta, ¡pam!, se cambia del partido y ya olvidaron sus actos de corrupción. Entonces, sí me deja pensando, o sea, aunque tengamos a todo el elenco del viejo PRI, del viejo PRD, del viejo PAN, en un solo partido, esto es algo hipotético. Lo que sí es cierto es de que la mitad de los que están en Morena, o aproximadamente la mitad, son de otros partidos como el PRI, el PAN y el PRD. Lo que sí me deja pensando es esto de que si hubiera habido básicamente el mismo elenco de personas del PRI y nomás hubieran cambiado algunas caras, como por ejemplo que fuera de representante otra vez López Obrador, que ese sí lo quieren, en lo particular hay cosas que me disgustan de él, prefiero no decirlas aquí. Para mí todos los presidentes del siglo XXI han sido corruptos y sí, eso incluye desde Fox hasta Claudia Sheinbaum, pero lo que me deja pensando es de que
Lo único que tienen que hacer ese tipo de personas es de que las caras conocidas del partido, por ejemplo, AMLO, que sí lo quieren, Claudia Sheinbaum, que ahí medio la quieren, y, ¿cómo decirlo? Y esencialmente lo que es el logo de Morena y de la gente que está en la coalición, entre ellos el Partido Verde, que primero estuvo con el PRI y ahora está en coalición con Morena, el PT y quién sabe cuántos partidos de izquierda, pero es raro para mí, porque me hace pensar, pues eso, que si todos los priistas se metieran en Morena, a excepción de las caras más conocidas, por ejemplo, AMLO, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, y también son personas que no son muy conocidas de otros partidos, por ejemplo, no podría estar ningún candidato presidencial en el Senado o en la Cámara de Diputados, y ahora la cuestión de jueces, no podría estar si es que ya ha agarrado algún puesto como podría llegar a ser alguna vez candidato a la presidencia o candidato a gobernador. Básicamente puestos grandes. Pues igual se pueden meter al partido Moreno, se pueden meter al partido que quieran y la gente no se da cuenta porque como lo digo, nomás se fijan en los grandes rostros y eso es preocupante. Al final de cuentas, creo que los miembros más corruptos de todos los partidos bien podrían hacer su propio partido y la gente ponga esperanza ciega en ese partido. O sea, ya ni siquiera hablemos de Moreno, o sea, estamos hablando de gente de la más corrupta de cada partido, pero que no sean caras muy conocidas. Pueden hacer su propio partido y la gente vota por ese partido por ser lo nuevo. Y lo único que tienen que hacer es poner un líder, entre comillas, una cara carismática, que hable mal de los otros partidos, aunque no hable mal de su gente, que era la que estuvo en esos partidos por corruptos y los que hicieron que fueran corruptos esos partidos. Y pues hacer con eso lo que quieran. Y eso es de pensarse el hecho de que no conozcamos lo suficiente a nuestros diputados, a nuestros senadores, e incluso que haya tanta ignorancia en lo que respecta a que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estaban echando la culpa al poder judicial de los problemas que suceden en las fiscalías. Y las fiscalías son administradas por el poder ejecutivo. Entonces, pues el poder judicial no tiene la culpa de que no ande funcionando esa área. Y sin embargo hicieron la reforma al Poder Judicial y no les hicieron a las fiscalías, que es donde están atorados los casos más importantes de corrupción y de problemas. Bueno, quizás no decir los más importantes de corrupción, pero sí muchas de las trabas legales que impiden que se haya justicia. O sea, es como decir, tienes un brazo roto, pero como tienes un raspón, te atienden el raspón, pero no te atienden el brazo roto. Lo que sucedía en el Poder Judicial es mucho menos grave de lo que sucede en las fiscalías y decidieron dañar al Poder Judicial en vez de tomar medidas drásticas en las fiscalías. Pero bueno, son cosas que me da que pensar. Al final de cuentas, creo que en el fondo quien gobierna el país es la gente que no es muy visible, pero que tiene el poder de mover a las masas, mover influencias y pues incluso hacer fraudes electorales. Quien gobierna, pues quizás ni siquiera es el presidente. Y de hecho no creo que lo sea. Creo que quien gobierna es alguien que no conocemos. O que conocemos pero no calibramos el poder y la influencia que tiene. Como algunos grandes capos del narco. Que dicho sea de paso, hay una correlación bastante interesante entre el narcotráfico y los niveles de corrupción. Encontraron que mientras más narco, tiende a haber más corrupción en un determinado estado. Y sin embargo se fue muy blando con los narcotraficantes, aunque supuestamente se estaba tratando de combatir la corrupción. Me quedo pensando que el mejor candidato, en mi opinión, era Maines, pero no iba a ganar. Yo voté por Xochitl, tampoco era como que me gustara mucho, pero sentí que al menos así no había tanta descompensación de poderes. Y bueno, les digo, no es como que me guste el PRI, el PAN, el PRD. Sin embargo, ahorita, como sacaron a algunos de sus participantes más polémicos, aunque lo irónico es de que esto tuvo un efecto contraproducente porque se fueron a Morena. Yo que sí he votado por ellos, es más bien por cuestión de sentido común, y yo no voté ni por el PRI ni el PRD, yo solo voté por el PAN. Y ya los digo, no es porque sean buenas opciones, es porque las otras opciones me parecen peores. Lastimosamente no hay partidos libres de corrupción en este país. Y seamos sinceros, a veces gana la persona menos indicada, por no decir que es lo normal. Y muchas veces el daño que se hace en este país no lo hace gente que tenga malas intenciones.
No lo hace gente que simplemente quiera robar. Hasta para robar hay algunos que sí son bastante astutos. Por ejemplo, Salinas hizo una gran robadera, sin embargo también levantó bastante la economía. Y el caso de López Portillo y Miguel de la Madrid fue un despilfarro, un problema ahí de administración, demasiado poder en el Estado. Y de hecho gran parte del daño que ellos causaron, que incluso consideró mayor al que causó Salinas, fue por ignorancia. De hecho, como dejaron las empresas estatales al borde de la quiebra, pues optó por privatizarlas. No es que Salinas haya dicho meramente, sí, me voy a lucrar con esto. O sea, sí se lucró, no nos hagamos tontos. Pero si las vendió era precisamente porque ya estaban al borde de la quiebra. De hecho, simplemente eso fue lo que sucedió con Pemex. Se privatizó la gasolina no porque no fuera la mera cuestión de lucro, de decir, vamos a robar el dinero de la gasolina, no, sino que se privatizó más bien por una movida de que ahorita Pemex está al borde de la bancarrota, está operando en números rojos. Sale más barato venderlo o simplemente dejarlo que tenerlo. Y pues eso es lo que la gente no ve. De modo que sí, pues no me agrada Enrique Peña Nieto, no me agrada el PRI, no me agrada pues los diferentes partidos que hay en mi país, pero al menos veo que hay gente un poco más competente. Ya no le empiezo a tener tanto miedo a las personas que son corruptas como a las personas que son tontas, porque muchas veces queriendo hacer un bien generan mucho daño. De hecho, incluso hay otros ejemplos en la historia. Por ejemplo, gente que creyó que los gatos negros eran brujas y que supuestamente por eso estaban pasando malos augurios, mataron a los gatos negros y después vinieron las ratas y después tuvieron problemas con la peste negra. O sea, ese tipo de cosas que se hacen con buena intención, pero a la larga terminan haciendo mucho daño, es un patrón muy común que yo he observado. Y noto que eso pasa en la política. Pasó con el socialismo en Venezuela, también en el comunismo en Cuba, pasó también con esta ballena que le pusieron dinamita, es que para explotarle, que los pedazos se los comieran las gaviotas. Y pues ha pasado en diferentes periodos de la historia de la humanidad. Ha pasado en las izquierdas, ha pasado en las derechas, no sé si haya pasado en los centros, porque el centro brilla por su ausencia. Y pues son cosas de la vida, esencialmente. Y bueno, pues yo me aviento este mar de incertidumbre que hay en mi país, pero trato de hacer algo al respecto, salir adelante y tratar de estar tranquilo conmigo mismo. No sé qué decir, simplemente esperemos que este año sea mejor. No sé cómo nos vaya con Claudia Sheinbaum y con Donald Trump, pero igual hay que estar preparados. No estoy seguro si decir que sea bueno o no, pero al menos me da cierta tranquilidad el hecho de que haya ganado Donald Trump. No porque crea que Kamala Harris no pudiera llegar a ser mejor opción, sino simple y llanamente porque a Donald Trump yo ya lo conozco. Yo ya sé el tipo de movidas que puede hacer a comparación de a Kamala Harris. Quizás Kamala Harris hubiera sido mejor presidenta que Donald Trump. No lo sé. Pero al menos que esa sensación de al menos saber por dónde van los tiros, aunque sepas que puede ir mal, como que te hace la sensación de que te puede ir bien porque al menos ya medio sabes predecir por dónde van las cosas. Igual quizás nos vaya relativamente mejor con Donald Trump, no lo sé. Quizás nos vaya mejor con Claudia Sheinbaum, no lo sé. O quién sabe, a lo mejor en un revés de la historia resulte que sí se las voltean a varios puestos de Morena ya después de andar recontando votos y que resulte que muchos no quedaron. Es más, hasta lo más raro dentro de lo posible, aparte de que tumben la reforma del Poder Judicial, que Dios quiera que la tumben. Yo firmé para que la tumbaran, pero esa de que incluso Xochitl sea presidente, no lo sé. Estoy en una era de incertidumbre. De hecho, quiera sé si después tenga que comprarme otra casa o ahorita estamos rentando, no sé si después tenga que ahorrar, comprarme una casa propia, aunque sea una casa rodante, o si pues me tenga que ir a mudar a otro país, no lo sé. Simplemente estoy en una sensación de incertidumbre, aunque no sé, pese a la incertidumbre, una cierta esperanza de que este año que venga sea mejor. Pero bueno, para mí este año de 2024 fue bastante decepcionante, pero también creo que los cambios hasta cierto punto trajeron cosas buenas. Hay mucho que arreglar todavía, pero al menos siento que puedo hacer algo al respecto. Y bueno, eso es lo que tengo que decir. Estoy acordando de que incluso puesto la sensación de Israel que hasta el Papa lo regañaron. Pero no sabemos qué vaya a pasar en el mundo. Que eso también es otra, lo que sucedió en Siria, lo que sucedió en Palestina, lo que sucedió en Israel, muchas cosas.
Pero bueno, quién sabe cómo vaya a estar la cosa. Bueno, yo me despido y Dios los bendiga y adiós.